palabra viva para un nuevo tiempo. Un espacio donde la verdad de Dios transforma corazones y fortalece la fe. La nación de Israel, luego de que muere el rey Salomón, se divide en dos partes, el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Y estas naciones empiezan a alejarse de Dios, mucho más el reino del norte que el reino del sur, pero los dos terminan por alejarse. Así que los profetas que ustedes ven en la Biblia, la mayoría de ellos envía juicios, señales, profecías respecto a que un día, por producto de su rebeldía, vendrían diferentes naciones o gobiernos que los llevarían expulsados, ¿sí? Los deportarían a otra nación. Y así pasó. El primero que cayó fue el reino del norte ante los asirios, y luego el reino del sur, Judá, cayó ante los babilonios. Entonces, más o menos ese es el contexto. Pero ¿qué pasó? Resulta que Dios no dejó a su pueblo en el exilio, no lo dejó allá, no se olvidó de ellos, sino que Él también envió una profecía que después haría volver a su pueblo a Jerusalén y sería restituida la ciudad, porque cuando estos imperios tomaban o destruían una ciudad, la acababan por completo. Tanto así que, por ejemplo, para los judíos, uno de los elementos más importantes era el templo. Los babilonios acabaron completamente el templo. Entonces, en una de las profecías se indicó que luego de 70 años del exilio, ellos podrían volver a la nación y empezar a construir nuevamente tanto la ciudad, las murallas, como el templo. Entonces, ese es el marco de la situación. Y eso sucede más o menos en el año 530 y algo, 540 antes de Cristo, ¿sí? Volvieron 50,000 judíos que estaban en Babilonia. Había un rey que se llamaba el rey Darío, que ya era otro imperio, era el imperio medo-persa, y él da una orden para que los judíos regresen a su ciudad a construir el templo. Él, un rey pagano de otra nación, da esa autorización. Entonces, ¿se imagina la alegría? Es como si se instaurara, por ejemplo, otro presidente en Venezuela y dijeran: vengan todos los hermanos. ¿Se imagina la alegría de nuestros hermanos venezolanos? ¿Cómo se sentirían? Voy a volver a otra nación porque cambiaron las condiciones. Eso es más o menos lo que ellos podían sentir. Incluso en nuestro país, las personas que fueron sacadas de forma forzosa de sus ciudades y que les digan: ahora ustedes pueden volver a sus ciudades. Eso es más o menos la situación que vivían. Entonces habían vuelto 50,000 judíos y eran liberados por un gobernador que se llamaba Zorobabel, y el sacerdote era Josué. Entonces el objetivo, ellos tenían una misión, hermanos, y era reconstruir el templo. El templo estaba completamente en ruinas, y para ellos el templo era muy importante porque era el lugar de comunión e intimidad con Dios. Pero quiero que no pierda de mente esa palabra, la misión. Ellos tenían una misión. Y resulta, hermanos, que entonces ellos regresan en el año 538, como les digo, antes de Cristo, y 2 años después ellos empezaron a encontrar oposición de sus enemigos. Ellos habían puesto los cimientos del templo. Eso nos lo cuenta el libro de Esdras, para que lo pueda leer. Y resulta que sus enemigos se enfrentaron contra ellos, los sobornaban, y el ánimo de ellos decayó y la obra se detuvo, ¿sí? Y uno dirá: pues bueno, se suspendió la obra, tal vez como las del Transmilenio, 2 meses, 3 meses, 1 año. Hermanos, 16 años estuvo detenida la obra. 16 años. Entonces ahí es cuando llega la palabra del profeta Ageo. ¿Listo? En ese marco, ellos ya habían regresado y habían pasado en total 18 años. Los 2 primeros años trabajaron y 16 años quedaron quietos. Y yo quiero hacer un paralelo de esta misión. Recuerde que la palabra clave de hoy es misión. Y yo quiero hacer un paralelo. ¿Cuál es la misión de la iglesia, hermanos? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Dice, voy a leerla, está en Mateo 28, 19 al 20.
Y es importante que la leamos. Mateo 28, 19 al 20. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme. Esta es la misión de la iglesia, hermanos. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Amén? Así que vamos a hacer ese paralelo hoy entre esas dos misiones. Entre la misión que tenía estos judíos que habían regresado del exilio y de la forma actual con la misión que tiene la iglesia, que se denomina la Gran Comisión, que es ir a hacer discípulos. Y ahora sí, vamos a ver 3 puntos de este mensaje reconstruyendo la misión. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Ageo, capítulo 1. Y vamos a leer en primer lugar los versos del 2 al 4. Ageo, capítulo 1, versos 2 al 4. Cuando lo tenga me puede decir amén. Listo. Dice la palabra de Dios, yo leo y usted me acompaña. Dice la palabra de Dios. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Y este primer punto le puse la denuncia. Y lo primero que quiero resaltar es esa frase que decía el pueblo. ¿Qué era lo que decía el pueblo? Todavía no había llegado el tiempo. Hermanos, ¿cuántos años habían pasado? ¿Cuántos años había estado suspendida la obra? 16 años, hermanos. Y ellos dijeron, todavía no es el tiempo. Y haciendo el paralelo con nuestra misión como iglesia, yo me pregunto y reflexionaba cuando preparaba este mensaje, si acaso esos no son los mismos argumentos que usted y yo podemos tener para cumplir con la misión entregada a Jesús. Porque le digo algo, la misión entregada a Jesús fue a sus discípulos. Y esos discípulos empezaron a formar comunidades a las cuales le transmitían esa misión. Es decir, que la misión se iba expandiendo a medida que el mensaje iba avanzando. Pero en algún momento la gente empezó a sentir que hacía más parte de un club al que iban y se reunían, más que como unos embajadores o guerreros en un campo de batalla, ¿sí? Y yo reflexionaba al respecto de eso y ellos decían, todavía no ha llegado el tiempo. Ahora yo me preguntaba, ¿cuáles son los argumentos que yo o cualquiera de las personas, cualquiera de mis hermanos, nos podemos poner para cumplir con esa misión entregada por Jesús? Tal vez nuestros argumentos son, no tengo tiempo, soy una persona ocupada, trabajo, tengo muchas obligaciones, no estoy preparado. Eso es una labor para personas que han estudiado teología, que se saben la Biblia al derecho y al revés. No es mi llamado, eso no es para mí. Yo estoy ya sirviendo en otra cosa, yo no soy para compartir el mensaje o no sé por dónde empezar. Y me inquietaba respecto a eso y decía, Señor, perdónanos, porque muchas veces ponemos excusas para hacer esos vasos útiles que tú has puesto en medio de la sociedad. ¿Será que será que nuestro Dios solo necesita predicadores? ¿Será que no necesita personas en cada esfera, en cada profesión de la sociedad? ¿No necesita personas que sean luz en los lugares en los que los ha puesto? ¿Qué tanto somos capaces de reflejar a Cristo a través de nuestra vida, de nuestra profesión, de nuestro carácter, con nuestra familia? Sin embargo, entonces, esa es la primera parte de la denuncia. Ellos dicen, no ha llegado el tiempo, pero Dios hace esta pregunta. Pero si es tiempo entonces de vivir en casas lujosas, ¿cierto? Entonces, si es tiempo, no es tiempo para dedicarse a la misión, pero sí para hacer de su vida mucho más cómoda mientras esta casa está en ruinas. Y si lo pensamos en el contexto de la misión, no es tiempo de ir a predicar el mensaje,
pero sí es tiempo de preocuparte de todas las otras cosas. En palabras del Señor Jesús, el Señor Jesús nos decía, primero, ¿qué? Ocúpense primero ¿de qué? Del reino. Y todas las demás cosas que le preocupan serán añadidas. ¿Y en qué momento perdimos el enfoque que nuestra estancia acá en la tierra es una porción tan corta que a lo sumo puedan ser 70, 80, 90 años, pero después viene una eternidad y lo que hagamos en esta fracción tan corta determinará el resto de nuestra vida eterna? Y también esta pregunta creía que es un llamado profundo a la reflexión acerca de nuestras prioridades. Esto no significa, hermanos, que entonces ahora Dios esté reprochando o esté en contra de que su pueblo tenga cosas agradables. No, hermano. No significa entonces que tenemos que renunciar a las comodidades o que no podamos aspirar a mejores cosas, hermanos. Pero lo que sí está señalando, la denuncia que está haciendo el Señor es cómo el egoísmo ha invadido nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro carácter, cómo nos ha contaminado, que nos nubla el pensamiento, que nos nubla la razón y nos enfocamos solo en nuestras metas, en crecer, en tener dinero, en hacer una familia, en viajar, en conocer al mundo. ¿Y la misión para cuándo? ¿Y para cuándo la gracia? ¿Para cuándo la justicia? ¿Para cuándo la misericordia? ¿Para cuándo ser el reflejo de Dios? Esa era la condena que estaba haciendo Dios mediante el profeta Ageo. Y vamos a leer qué seguía después de la condena. El segundo punto, vamos a leer los versos del 5 al 6. Escuchen bien, hermanos, dice la palabra: así dice ahora el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Y a este segundo punto yo le puse la consecuencia. Y le puse la consecuencia porque los versículos muestran que aunque el pueblo se enfocaba en sus asuntos, había una frustración personal en ellos. Que la causa era una causa espiritual. Y si lo viéramos hoy en día, tal vez usted pudiera sentirse identificado. Tal vez usted diga, pero es que yo trabajo y mire que siento que no progreso. El resultado es escaso. Consumo alimentos, ropa, moda, pero no me sacio. Me visto con las mejores ropas, con las mejores prendas, pero no me siento cubierto. Recibo un salario, pero el dinero se me esfuma, no llego a final de mes. Esa es la consecuencia, hermanos. Y hay un mensaje detrás de esa advertencia. Dios está diciendo una cosa: ustedes me han dejado de lado. Yo ya no soy la prioridad y por eso nada los llena. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Cuando le damos la espalda a Dios, ¿cómo va a poder reposar su gracia y su favor si le estamos dando la espalda? ¿Cómo va a poder reposar todos los planes de bondad, de generosidad, de abundancia que Él tiene para nosotros si no estamos mirándolo a Él, si no estamos enfocados en nuestra propia vida, en nuestros propios planes, sueños y metas? No es que Dios los estuviera castigando arbitrariamente, sino que al olvidarse de su Señor, se alejan de su favor. Si yo me alejo de un árbol, la sombra no me cubre. Pero el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ven? Pero vamos a ver la solución, hermanos. Esto no significa que estamos destinados, que estamos condenados a algo malo, sino vamos a ver la solución y vamos a ver cuáles son las instrucciones del Señor. Vamos a leer los versos 7 al 8. Dice: así dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto
y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Y a mí me encanta que el Señor, cuando enviaba los mensajes a través de los profetas, muchas de las veces, claro, enviaba su acusación, su denuncia, pero también siempre enviaba también un mensaje de esperanza. Y este es un mensaje también de esperanza. Y Él les decía cuáles son las instrucciones que debían seguir para restaurar la situación. Y quiero que no pierda de vista la misión. Ellos tenían una misión, pero nosotros también como iglesia. Hoy en día, cada uno de nosotros, ustedes y yo, tenemos esa misma misión desde hace 2020 y tantos años. La primera es vayan al monte. Vayan al monte. Ir al monte, generalmente los montes o ascender, piensen en Moisés. Moisés iba al monte. ¿Qué significa entonces ir al monte, hermanos? Ir a la presencia de Dios. Moisés iba al monte para recibir los mandamientos del Señor, para tener intimidad con el Señor. Entonces, vayan al monte significan tengan tiempo con Dios, intimidad. Tengan tiempo frente a su palabra. Tengan tiempo de reflexión, de oración, de preguntarle, Señor, ¿para qué estoy aquí? Yo no sé si usted, así como yo, en algún momento se ha preguntado si solamente está aquí para venir a ejercer una profesión o para venir a tener una familia. O usted dice, Señor, hay algo más allá. Porque yo siento que eso está dentro de nuestro espíritu, ha sido sembrado dentro de cada uno de nosotros. Y eso se descubre en la intimidad con el Señor. Eso implica tiempo voluntariamente apartado y tener el hábito, hermanos. Yo no le voy a indicar que usted debe hacerlo a cierta hora, en la mañana, en la madrugada o en la noche. No, como usted se sienta más cómodo, pero vaya al monte, tenga ese tiempo de intimidad constante, continuo con el Señor. La segunda instrucción, traigan madera. Mis hermanos, ¿cuántos han ido a un bosque a cortar leña para hacer un asado, una fogata? Es un trabajo difícil, ¿cierto? Porque los bosques, lejos de ser bonitos, están llenos de animales, de insectos, de oscuridad, de frío. Vayan al bosque, vayan a ese lugar a buscar con su propio esfuerzo, con su propia intención, los recursos que necesitan. Aquí lo que yo siento que la palabra nos está diciendo es que debe haber una preparación intencional. No quiere decir que entonces todos vamos a ir a estudiar teología o a hacer seminarios. No, hermanos. Cuando usted se toma el tiempo en la intimidad de leer su palabra, esa palabra lo llena de fe y Dios lo va a capacitar a través del Espíritu para entender. ¿Y sabe qué es lo bonito? Que esa palabra que Dios tal vez le dio en un tiempo de intimidad y de oración, le va a servir para sembrar aliento en otra persona que usted se va a encontrar en su camino. Sea un amigo, un compañero, un familiar, usted no tiene que sabérselo todo. Ahora, en la medida en la que usted más lea, pues más herramientas tiene, más leña ha acumulado. Entonces requiere esa preparación y ese esfuerzo intencional. Requiere buscar, Señor, no entiendo. Muchas veces he leído una palabra, Señor, no entiendo. Tengo que volver a leer, tengo que buscar más recursos, tengo que intencionalmente, quiero conocer más. Y cuando ya lo logro entender, y cuando ya logro entender por qué Dios decía cosas difíciles que tal vez eran muy complejas de entender para nosotros, cuando entendía, podía saber, claro, el Señor tenía razón y esto me puede servir para animar a otro. Muchas veces tal vez nos va a pasar de esa forma. Cuando leamos, alguien va a pasar por nuestra mente. Es Dios que está tocando su mente y que está usándolo a usted como herramienta para llevar ese mensaje a alguien. No lo cohíba y no crea, no, esto es mi imaginación. Mira, es mejor que falle porque lo intentó y porque tal vez no era, a que después sea condenado porque no lo dijo. ¿Y por qué no dijiste esa palabra que yo te puse? Traigan madera, preparémonos, hermanos. Y la tercera,
reconstruyan mi casa. Esto quiere decir, hagan la obra que deban hacer. Hay que salir de la teoría y pasar a la práctica. Tal vez si en su oración usted no identificó a alguien, pues usted sí ha visto y conoce a alguien que tiene un problema, que tiene una necesidad, que tiene dificultades. Vaya y sea luz para esa persona. Vaya y sea Cristo, vaya y refleje a Cristo a través de su vida en esa persona, en esa familia. Tal vez sea su esposo, su esposa, tal vez sea sus hijos, sus hermanos, sus padres, o tal vez sea un amigo, un compañero. Todos, en definitiva, conocemos a alguien que necesita de la palabra y muchas veces la retenemos. Identifique a alguien y comprométase con esa persona. Comprométase. No le va a ir a decir que no, usted va a estar ahí, va a demostrar intencionalmente su amor. ¿Cómo estás? He estado pensando en ti. ¿Cómo te sientes? Si es por un problema de salud, si es por un problema económico, hermanos, saque de su bolsillo. Sea la provisión que Dios envía a esa persona. Sea el milagro de esa persona. ¿Y saben qué es lo bonito de estas instrucciones? Les repito, vayan al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. ¿Sabe qué es lo bonito? La promesa que está al final del versículo 8 dice, yo veré su reconstrucción con gusto. Y eso me hacía pensar cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y luego de salir del agua vino una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y qué bonito que el Señor pueda sentir complacencia también por nosotros. Qué bonito que el Señor pueda decirnos, bien hecho, buen siervo y fiel. Dios verá nuestra reconstrucción con gusto. Y eso sabe qué significa, que hemos restaurado la relación con el Señor y que hemos vuelto a su sombra. Y que si hemos vuelto a su sombra, entonces estamos cobijados por Él, por su gracia y su favor. Esa gracia y favor que perdimos por estar concentrados en nuestras cosas, la recuperaremos cuando volvamos a Él y pensemos en su misión. Y la última parte, la última promesa de Él dentro del verso 8 es, y manifestaré mi gloria. ¿Sabe? El propósito de eso ni siquiera es un propósito altruista, porque hay muchas personas en el mundo que sin necesidad de ser cristianos hacen buenas obras, y eso es algo que el Señor también condena. Como otras personas que ni siquiera me tienen a mí hacen buenas obras, y mi pueblo, que estoy esperando que sea la luz y la esperanza, no las hace. No es un propósito egoísta de qué tan bueno soy yo, sino es capaz, el propósito es para que la gloria de Dios sea reflejada. Puede ser un instrumento para que la gloria de Dios la vieran y la conocieran otros. Puede ser un instrumento para que alguien que estaba peleado con el Padre, que estaba separado del Padre, regresó y vino a sus pies. Para que Dios manifieste su gloria, su carácter, su poder, su amor. Qué bello y qué recompensa tan hermosa poder ver que una persona por la que oramos está arrodillada delante del Señor, derramando su dolor, derramando su orgullo, trayéndolo a los pies del Señor. Esa es la recompensa de la iglesia, que la gloria del Señor va a ser mostrada. Y hay una promesa también que dirá que la gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Y ese es un evento profético que se cumplirá cuando nuestro Señor regrese, pero mientras tanto, usted y yo somos los instrumentos. Miren, la misión del Señor, quiero decirles algo que estoy convencido, el Señor no nos necesita. ¿Usted no cree que para el Señor sería más fácil que aparecieran legiones de ángeles en cada ciudad, en cada país? ¿Quién no se convence si ve un ángel? ¿Quién no se convence si ve una señal de esa forma? Pero el Señor no quiso escoger ese camino. El Señor quiso usarnos a nosotros, a su pueblo elegido,
para completar una misión. Y tal vez usted piense, yo soy insuficiente, no tengo las habilidades y haya puesto los argumentos que ya hablamos, pero hoy el Señor está diciendo, solamente confían porque yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar, yo voy a poner las palabras y voy a abrir el corazón de las personas a las que les puedas hablar. ¿Cómo lo hago? Cuenta lo que Dios ya hizo por ti. ¿Qué hizo Dios por ti? ¿Sabes? Muchas veces si nos ponemos a contar las historias de la Biblia, las personas dicen, pero son solo libros. Pero cuando yo cuento mi testimonio, nadie me puede quitar lo que yo viví. Nadie puede decir que negar lo que yo viví porque fue real para mí. Y cuando yo comparto la esperanza que Dios sembró en mí, la paz, el gozo, la misericordia, cómo Dios me rescató, ahí puedo ser luz para que la gloria del Señor se manifieste. Amén. Quiero que se ponga en pie, hermano, hermana, póngase sobre sus pies. Y hoy el Señor ha puesto una carga en cada uno de nosotros, pero es una carga de amor. Él dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y hoy el Señor, yo quiero que usted se imagine que tiene sus brazos extendidos y el Señor está entregándole esa misión de ser luz, esa misión de ser sal, esa misión de llevar misericordia, perdón, restauración. No se trata de llenar un lugar. Hermanos, a veces confundimos la misión con el invitar a las personas a la iglesia. No estoy diciendo que esté mal, hermano. El enfoque es que las personas conozcan al Señor, se encuentren con el Creador, se encuentren con Jesús. En cada uno de los encuentros con Jesús, el Señor derramaba su poder y su gloria en las personas, y las personas dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y las olas y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este que multiplica los panes y los peces? ¿Quién es este que mira con amor a los niños, a las mujeres? Ese es nuestro Señor. ¿Por qué no compartirlo a los demás? ¿Por qué no llevar una palabra, un mensaje de aliento? Y el Señor está entregando misiones a cada uno. Y si tal vez usted la quiere aceptar, yo le pido que me acompañe en oración. Vamos a pedirle perdón al Señor si tal vez nos hemos ocupado de nuestra propia vida y nos hemos alejado de su misión. Es tiempo de reconstruir la misión, de volver a tener en cuenta esa ordenanza del Señor. No fue una sugerencia, Él no dijo, si quieren, si tienen tiempo, vayan y hagan discípulos. No, es una orden, vayan, hagan discípulos. Yo estaré con ustedes.